Yo quiero, con la ayuda del Señor, yo quiero compartir este tema. Este tema, aunque parece algo tan básico y tan sencillo, ustedes sabían que muchas personas no lo dominan, muchas personas no saben cómo defender la Trinidad, muchas personas no saben cómo ellos pueden explicarle a otra persona que Dios es uno, pero que son tres personas. Ah, no, la Biblia lo dice y te saltan con un sinnúmero de argumentos que no son válidos para una persona que no conoce a Cristo. Entonces da pena y vergüenza que uno con muchos años en el Evangelio no pueda ni poder explicar con claridad que Dios es tres en uno. Un solo Dios, pero son tres personas. Entonces, por eso hemos querido ponerle a esta enseñanza, descodificando la Trinidad de Dios. Y antes de entrar en materia, permítame, aunque no me gusta mucho hablar de doctrina falsa, porque no se aprende estudiando doctrina falsa. Se aprende conociendo la verdad, que ese es otro error que la gente hace. Déjame leer y estudiar un libro de tal doctrina, de tal creencia, pero es errada. No me puedo poner a sentarme a leer una cosa falsa porque la palabra dice que la palabra del Señor es espíritu y es verdad. Y la palabra del diablo es mentira y es espíritu también. Que va a venir una confusión. Pero como somos tan diligentes en conocer lo malo y tan negligentes para conocer lo bueno, que muchos incurren en ese error. No, yo estudié ya 7 religiones falsas. Yo la conozco. No, eso no se hace. Ningún cajero le dan billetes falsos para que se acostumbre a conocer lo falso. No, es conociendo lo verdadero, y un día le ponen un falso en un faldo. Y él, acostumbrado de lo verdadero, detecta el falso dentro del faldo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero nos encanta leer y estudiar y escuchar doctrinas falsas para entonces venir un espíritu de confusión sobre nosotros. Entonces, la primera doctrina falsa es una que niega la Trinidad. Y vamos a ver qué dice. Dice, solo el Padre es Dios. El Hijo es la primera y más importante creación de Dios, pero no es Dios. Aunque reconocen a Jesús como el Redentor del mundo, no reconocen la coigualdad de Jesús con Dios Padre. Y el Espíritu Santo es una fuerza o un poder que emana de Dios, pero no es una persona. Entonces esa es la primera doctrina falsa que anda por ahí y muchos enseñan y otros creen. Pero existe otra doctrina que niega la Trinidad, pero de otra manera. Y es la segunda doctrina que quiero compartir. Esta segunda doctrina dice, son aquellos que afirman que Jesús es Dios, pero no interpretan la Trinidad de manera diferente. Dicen que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona, pero manifestada en 3 maneras diferentes. No son 3 personas. Hablan del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero que no son 3 personas. Es una sola. Denominada modalismo. Dios es un espíritu único e indivisible. Esto es lo que ellos plantean. El Padre en el Antiguo Testamento, oigan la separación que hacen. El Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo a partir de Pentecostés. Cualquiera que lo oye hasta lo considera también correcto.
el Padre en el Antiguo, el Hijo en el Nuevo, y después del Pentecostés viene el Espíritu Santo. Eso no es así, tampoco. Y lo vamos a ver ahorita. Se lo vamos a explicar con una línea de tiempo y con una base bíblica, claro. La tercera doctrina es que la religión judía y los musulmanes son una religión monoteísta. Dios es uno y Jesús un profeta destacado. Reconocen a Jesús como profeta, pero no la deidad de Jesús. Y es un profeta diferente a los demás, un profeta destacado. Veamos ahora la palabra infalible. La palabra que es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, si vamos al Salmo 119, verso 160, dice lo siguiente. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces yo puse en rojo, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho esto? Es una regla de la hermenéutica. La Biblia es un gran rompecabezas que se arma y ninguna ficha sobra. Todas las fichas encajan. Así es la Biblia. Ningún verso puede contradecir a otro verso. Ningún verso puede chocar con otro. Porque entonces no es un problema de la Biblia. Es una mala interpretación personal. ¿Por qué? Porque quieren interpretar la Biblia como yo entiendo, como yo creo, como yo pienso. Y la mejor forma de interpretar la Biblia es con la misma Biblia. Ese es su mejor intérprete. Es una regla de la hermenéutica. Entonces, la suma de su palabra es verdad. Entonces, vamos a ver ahora la suma de la palabra. No un verso. Porque hay gente también que cogen un verso con una pinza, jalan un verso y establecen una doctrina. Y esto es un error garrafal. Garrafal. No se hace una doctrina de un verso, ni de dos versos. Todo tiene que armonizar. Y vamos a ver ahora qué dice el Nuevo Testamento. Mire, el Nuevo Testamento dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, aquí dice Santiago que Dios es uno, un solo Dios. Y bien haces creer esto. Entonces, vamos a ver otro verso más ahora del Antiguo Testamento. Cómo la Biblia coincide Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, Santiago te dice que Dios es uno, pero el Antiguo Testamento te dice que Dios es uno. Entonces, aquí vemos que Dios es uno. Ahora entonces es necesario, obligatorio, que se haga una exégesis a la palabra para ver cómo es que hay dos versos, uno en el Nuevo y otro en el Antiguo, que dicen que Dios es uno. Pero luego dicen versos que Dios es trino o triuno, que sería otra forma de hablar de la Trinidad de Dios. Miren, lo que pasa es que hasta los judíos sabiendo hebreo, cometen un error garrafal. Y es que en hebreo hay dos palabras para uno, pero tienen matices diferentes. Por ejemplo, hay uno que se llama uno y se pronuncia Yahid, es la H 3173, Yahid. Pero hay otro que es uno, pero que significa Ejak es la H 259.
Entonces aquí vemos que la palabra uno, hay dos uno en hebreo. Yahid y Ejak. Entonces, ¿qué significa Yahid? Aparece 12 veces en el Antiguo Testamento. Uno en singular. Nunca esta palabra fue usada como un adjetivo de la deidad. Nunca, en ningún pasaje, en ningún verso, en ningún libro, en ninguna carta, en ningún lado. Nunca se usa la palabra Yahid. Ahora la palabra Ejak aparece 734 veces en el Antiguo Testamento. Y habla de lo siguiente. Dice el diccionario, propiamente unido, uno, común, todo. Miren la diferencia. En el sentido de una unidad compuesta. Esto es lo que significa la palabra Ejak. Unidad entre varios. Unidad entre varios. Ahora veamos esto. Antes de entrar ya en materia con la cuarta doctrina, que es la correcta. Entonces, aquí hay una unidad que es compuesta, una unidad entre varios. Y usted sabe que esta palabra, Ejak, miren dónde se usa. Usted ve el cambio, la transición de la diapositiva, descodificando, porque me gusta usar diapositivas que enseñen el tema que estamos tratando. Vamos a ver versículos que utilizan la palabra Ejak. Miren para que usted entienda mejor. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una Ejak, sola carne. Serán uno. Y el hombre y la mujer son uno. Pues en un sentido sí, en otro sentido no. La pareja sigue siendo dos personas, el esposo y la esposa, pero en el sentido del cónyuge son una persona. En el sentido del cónyuge es con una misma visión, con un mismo propósito, con una misma cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se convierten en una misma carne, en una sola carne. ¿Por qué una sola carne? Porque una pareja no pueden haber dos cabezas porque sería un monstruo. Y si no hay cabeza, entonces es un fantasma. Tiene que haber una cabeza. Y aquí esa palabra, yo invito a todos que busquen en el diccionario, la palabra uno es Ejak. Vamos a poner otra palabra, otro verso que aparece la palabra Ejak. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esa palabra uno que yo la subrayé, es para que usted le identifique, es Ejak. No quiere decir que el hombre es Dios, sino que en el sentido de que es igual a Dios conociendo el bien y el mal. Cuando habla de como uno de nosotros, en el sentido de que ya conoce el bien y el mal. En ese sentido. Vamos a ver otra palabra. Otro versículo. Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, Ejak, y todo esto tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El pueblo era una multitud. Cuando querían hacer la Torre de Babel, era una gran multitud, miles de personas, pero eran uno en el sentido
de una visión, de tener un plan. Hablaban también la misma lengua. Vamos a ver lo siguiente ahora. ¿Cómo es posible que Dios sea uno y tres a la vez, al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser? El principio de contradicción determina que hay una mala interpretación bíblica. No puede haber el falso y el verdadero a la vez, al mismo tiempo. No lo puede haber. Es antilógico. En otras palabras, Dios no puede ser uno y tres a la vez en el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La Escritura está llena de paradojas. Miren lo que dice. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, eso es una paradoja, porque yo no puedo encontrar la vida y luego perder la vida. Porque entonces hay una contradicción. No. La paradoja es un sinónimo de incongruencia, incoherencia. No se puede perder la vida y hallarla a la vez, a no ser en sentido diferente. Pierdo mi vida terrenal y voy a ganar mi vida eterna. En ese sentido que te está diciendo esta paradoja, el perderla y el hallarla. La pierdo terrenal, pero la hallo eterna. Vida eterna, que es la vida Zoe. Pero vamos a ver otra paradoja. Mateo 19:30 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces aquí hay una supuesta diferencia. ¿Cómo que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros? Bueno, hermano, aquí en la iglesia hay muchos que llegaron primero y se han quedado rezagados. Y los últimos están ocupando los lugares de los primeros. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se detiene. Y Dios no usa al más capacitado. Dios puede usar un neófito, como en el caso mío, que me escogió, yo era maestro, ya tenía un discipulado cuando yo tenía 1 año de convertido. Yo era, en el estudio de la palabra, yo era un neófito, pero el que tenía el conocimiento no quería. Y Dios no hace las cosas con los capacitados. Dios hace las cosas con el que quiere hacerlo, aunque no sepa nada. Pero la mente humana no lo analiza así. Esto no es del que tiene más sabiduría, ni el más santo, ni el más madre. Esto es el que quiere. Y Dios va añadiendo, Dios va arreglando, Dios va poniendo y capacitando. Y el que tiene todo su conocimiento se queda ahí fundido en una silla. Tan sencillo como eso. Luego en el premio de los galardones, ahí entonces va a llorar lágrimas de sangre. ¿Cuántos bautismos existen? ¿Qué dice la Biblia? Dígame uno. Agua, Espíritu Santo. Pero miren lo que dice Efesios 4:5. 4:5 dice, un Señor, aquí te dice Pablo también que hay un solo Dios, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, vamos a Mateo 3:11 y dice, yo a la verdad os bautizo en agua, uno, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí
cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo, 2, y fuego. Ahí van 3. Solamente ahí. Pero yo le podría sacar más. Pero no quiero hablar no quiero tocar esos detalles ahora. Para concentrarme aquí. ¿Y por qué Pablo dijo que era 1? Y Mateo te dice, aquí te enumera 3. Y falta luego el bautizarlo en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aquí era en el bautismo de Juan. No había llegado Jesús. Entonces ahí van 4. Entonces, ¿por qué Pablo dijo 1? Porque él lo está simplemente juntando. Un bautismo, pero en diferente, y hay A, B, C, D, E, lo va a clasificar. Como por ejemplo, ¿cuántos Espíritus Santos hay? 1. Pero cuando usted va a Isaías 11:2, dicen los 7 espíritus del Señor. Porque un espíritu, pero 7 ramificaciones. ¿Ustedes me están entendiendo? Vamos a ver eso. Expliquemos la correcta interpretación de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 son Dios, porque los 3 tienen atributos que son exclusivos de Dios, que no vamos a entrar en esos detalles, pero usted lo puede buscar. Los 3 tienen atributos exclusivos de Dios. El Padre no es el Hijo, y el Padre no es el Espíritu Santo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, ni es el Padre, porque son 3 personas. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. No lo entendieron, pero se lo vamos a explicar ahora. Con la cuarta doctrina, que es la correcta, la Trinidad. Después que hicimos esta introducción de explicar las paradojas y de las 2 palabras que se utilizan para 1 en hebreo. Que cuando nosotros lo leemos en nuestra Biblia 1, asumimos que 1 y punto. Pero no nos molestamos en escudriñar la Escritura. Vamos ahora, en este gráfico, usted va a entender un Dios en 3 personas. Por ejemplo, son 1. ¿En qué? Son 1 en voluntad. No hay choque entre ellos. Tienen una misma voluntad. 2, tienen un mismo propósito los 3. 3, tienen un mismo carácter. 4, tienen la misma esencia. Y 5, tienen la misma sustancia. ¿Por qué? Porque los 3 son increados. Los 3 son Dios. Y hay una unidad monolítica, aunque sean 3 personas, son un mismo Dios. Ahora, ¿cómo lo podemos ver en 3 personas? Son 1, pero son 3. ¿En qué son 3? En persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2, en funciones son 3. ¿Cómo así? El Padre es el que planeó. Y lo vamos a ver más adelante. El Padre es el que planeó. Bueno, la salvación se perdió en el huerto. O él en su omnisciencia sabía que se iba a perder, mejor dicho. Porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son omniscientes. Tienen un conocimiento anticipado. Y sabía desde antes de la fundación del mundo, porque así lo dice Pablo, que ya estaba predestinado que el Cordero inmolado, que iba a salvar a la humanidad. Porque para Dios no hay sorpresa. Entonces, en funciones son 3.
El Padre es el que planea todo, y lo vamos a ver, el que planeó el diseño de la salvación. Pero fue el Hijo, de los tres fue el único que vino y se hizo carne y vino ¿a qué? A ejecutar el plan del Padre. Y lo ejecutó. Se hizo hombre porque no podía por muerte de animalitos salvar a la cabeza de la creación que era el ser humano. Tenía que venir otro hombre, al igual que Adán, para redimir a Adán. Porque los animales están jerárquicamente por debajo del hombre, porque el hombre era cabeza de creación. Adán era cabeza de creación. Y uno que está por debajo no me puede redimir a mí. Tiene que venir uno más alto que yo para que muera. Pero el misterio de la piedad es que Dios no podía venir en condición de Dios, porque entonces no era válido, porque tenía que hacerse hombre, porque un hombre tenía que salvar un hombre. Y por eso se hace el misterio de la piedad, dice Pablo. Y vino Dios siendo Dios y se despojó de su condición de Dios, como dice Colosenses, y se hizo hombre, se hizo siervo. Y vino a ser crucificado para salvación. Entonces el Padre planea, el Hijo ejecuta el plan y el Espíritu Santo es el que revela a nosotros el plan. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Es el Espíritu Santo el que nos contricta. Es el Espíritu Santo que prepara a la novia. Él prepara a la novia. Y utiliza a seres humanos. Pero Él es el que prepara a la novia. Él es el que enseña. Él es el que recuerda las cosas. Así lo dice. Todo lo que yo le estoy diciendo tiene base bíblica. Lo que pasa es que no vamos a detenernos en eso porque entonces vamos a terminar súper largo. Aunque la iglesia de Cristo no está catalogada de que comenzó a las 7 y terminó a las 8. Porque entonces si nosotros asumimos ese rol, estamos cometiendo un error. ¿Ustedes saben por qué? Porque la iglesia de Cristo, el que la dirige es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo podemos encasillar en un tiempo. ¿Me entiende? Entonces, vamos a ver ahora la Trinidad trabajando en la recreación, no en la creación, en la recreación, aunque los tres trabajaron en la creación. ¿Y por qué decimos recreación? Porque Dios no hace nada desordenado y vacío. Así lo dice Isaías, creo que el capítulo 48. Entonces, cuando usted está leyendo el Génesis capítulo 1, hay un desorden en la tierra. Hay un desorden en la tierra. Y Dios no hace nada desordenado y vacío. Entonces, en el día cero, miren lo que sucedió. Cuando todavía no había arrancado, dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo comenzó a recrear, a organizar todo, porque la palabra ahí tinieblas no es tiniebla de oscuridad, sino del reino de las tinieblas. Y aquí está el Espíritu Santo reordenando, recreando. Entonces vamos a ver el primer día. En el primer día viene el Padre y dijo, sea la luz. Y fue la luz. La luz no es el sol, no es la luna, no son las estrellas. Esa palabra, porque en el capítulo 1 del Génesis te van a aparecer 3 palabras claves. Y son la palabra crear, que es baraj en el hebreo, y crear es crear de la nada, donde no hay nada, sin materia prima. Crear.
Luego va a aparecer la palabra sea. Esa palabra sea, usted la busca en la etimología de esa palabra y es traer de otro lugar algo que ya existía. No es que lo están creando. Es que lo trajeron de otro lugar, de otra dimensión, y lo trajeron a esta. Y esa luz no es luz de bombillo, ni de sol, ni de nada. Ese es Cristo, es la luz del mundo. Entonces, esa es una luz increada porque Dios Hijo no fue creado. Entonces, mírenlo por los días por donde vamos. Dice el verso 6, o mejor dicho, miren, para que tengan una idea. El día cero es del verso 1 al 2. El día cero que usted está viendo en la pantalla. El verso 1 lo corresponde del verso 3 al verso 5. Es el día primero. El sol y la luna lo vamos a ver en el cuarto día. Para que usted vea que no es incorrecto lo que estoy hablando. Y eso lo vamos a ver ahora. Miren, vamos por el primer día. Vamos a ver ahora, vamos a leer el verso 6 y el 16. El segundo día corresponde al verso del 6 al 8, el segundo día. Y luego dijo Dios, haya. Esa palabra haya es diferente a sea y a creó. Haya expansión en medio de las aguas. Ay, me falta otra palabra. Y es que produjo la tierra. Porque hay gente también que no pueden, que cuando hablan de la ley de Darwin, de la evolución, no, eso es falso. Dios lo creó todo. No, Dios no creó nada, todo, nada. Dios creó tres cosas y por eso busque la palabra creó. Aparece solamente 3 veces en el capítulo 1. Y entonces todo lo otro, Dios dio una orden con su palabra y dijo, produzca la tierra seres, animales, serpientes que se arrastran. Entonces la tierra evolucionó y salieron los animales. Pero no evolucionó solo, sino fue por la palabra creadora de Dios. Y ahí es que Darwin se equivocó. Y en el agua, las aguas produzcan seres vivientes. Y vinieron los peces, vinieron los mariscos, etc. Y los cielos, también de las aves, que si no me equivoco, también fue de la tierra que salieron. Pero se evolucionó. Entonces la Biblia sí te habla de evolución. Lo que pasa es que es mentira si tú me sacas a Dios de la ecuación. Pero si tú me entras a Dios en la ecuación y Él con su palabra le dio una orden a la tierra, le dio una orden a las aguas, se produce el agua. Se produce el animal, el insecto, lo que sea. En una agua. ¿Usted cree que es mentira? Ponga una agua en un tarro y déjelo así varios días. ¿Qué sucede ahí? Gusarapitos. ¿Y esos gusarapitos? Tan sencillo como eso. Pero ¿por qué ocurre? Porque Dios dio la palabra. Si Dios no da palabra, no pasa nada. Lo que pasa es que Darwin era ateo, aunque al final de su vida él tambaleó en su posición. Lo que pasa es que comenzamos a estudiarlo al principio o conocerlo del principio y no llegamos al final. Él no pudo sostener su teoría. Bueno, segundo día, del verso 6 al 8. Y para no poner todo esto, se lo estoy diciendo, pero no voy a poner todos los versos. El cuarto día es del verso 14 al 19. El tercer día. El tercer día es del 9 al 13. Del 9 al 13, gracias. Del 9 al 13 es el tercer día. El cuarto día es del 14 al 19, pero yo solamente voy a leer el verso 16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor, el sol, para que se enseñoree en el día. Y la lumbrera menor para que se enseñoree en la noche.
Hizo también las estrellas. ¿Cuándo? El cuarto día. No había luz, ni de sol, ni de luna, ni de estrella en el primer día, porque se hizo el cuarto día. Entonces esa luz, ¿cuál es esa luz? Cristo. Y ahí vimos al Espíritu Santo, que es el primero que aparece, luego aparece el Padre y luego aparece el Hijo. Bien, vamos a ver ahora la Trinidad. Crea al hombre y a la mujer. Dice Génesis 1:26, y esto es el sexto día, y el sexto día está del verso 24 al verso 31. El sexto día. Y el quinto, dije el quinto, no. El quinto está del 20 al 23. Entonces, miren lo que dice. Entonces dijo Dios, esa palabra Dios está mal traducida, es Elohim. Y Elohim, cuando usted busca la palabra Elohim, es Dios plural. No es Dios en singular, Dios plural, porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso es este supuesto error gramatical. Y dijo Dios, hagamos en plural. ¿Cómo es si es un Dios singular, puede haber una palabra en plural? Hagamos. Porque en la creación del hombre y la mujer trabajó el Padre, trabajó el Hijo y trabajó el Espíritu Santo. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y por eso el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. 3 en 1. Lo que pasa es que lo vemos a usted solamente porque estamos viendo el estuche. Pero dentro de usted está el espíritu y está el alma. Porque somos a la imagen, 3 como Dios es 3. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y enseñoré de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Un señorío, por eso no podía un animal, una matanza de un animal, cubrir la falta de la cabeza de la creación, porque ellos estaban sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre el reino mineral y sobre el reino de las tinieblas. Sobre los 4 reinos estaba Adán. Entonces, algo que estaba por debajo de él no puede cubrir de pecado. Por eso es que había que haber matanza y matanza y matanza y matanza, y la matanza no se acababa. Porque la matanza de los animales era solamente momentánea. Tenía que venir el Cordero de Dios que quita el pecado una vez y para siempre. Y entonces el séptimo día lo vamos a encontrar en el capítulo 2. Y vemos en el 1 y el 2 el séptimo día que reposó, descansó. Ahora la Trinidad confunde las lenguas en la Torre de Babel. Y dice Génesis 11 del 6 al 7, y dijo Jehová no, y dijo Elohim, esa es la palabra correcta. Y dijo Elohim, Dios plural, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y dice, miren el verso 7 lo que dice, ahora pues, y habla en plural, descendamos y confundamos. Está hablando en plural nuevamente. Descendamos ese, confundamos ese, porque no es uno, son los 3 Elohim. Allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces,
La Trinidad en el plan de salvación. Dice Juan 3:16. Miren la Trinidad aquí también. Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos Padre e Hijo. Envió a su Hijo a ejecutar el plan de salvación. Y el Espíritu Santo ¿para cuándo? Juan 16, versos 7 al 8 dice: el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, el Hijo se fuere al cielo, os lo enviaré. Entonces, yo me voy, pero yo le voy a enviar otro. Mas yo le enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, juicio, de justicia y juicio. Entonces aquí vemos la Trinidad trabajando para el plan de salvación. Y por eso dije ahorita, el Padre planeó, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo es el que convence, el que redarguye, el que prepara, el que enseña, el que recuerda, el que da los dones, el que da los ministerios hoy en día. Es el Espíritu Santo. Porque no quiero entrar en esos detalles, pero dice Hebreos que Jesús es el sumo sacerdote y apóstol del Padre. Dice Hebreos. Que debí ponerlo esos versos. Entonces, el Padre tiene un apóstol. El Hijo tiene 12 apóstoles. Y usted lo sabe. Pero después de esos 12, todos los demás que hay por ahí son apóstoles, son pastores, son profetas, son evangelistas, son maestros del Espíritu Santo. Porque ¿quién fue el que dijo, apárteme a Bernabé y a Pablo para el ministerio? Hechos 14:14. El Espíritu Santo dijo. Y luego te dice, ¿quién puede buscar y leer Hechos 14:14? Es fácil, no se pierden ahí, 14:14. Dígalo a ver, Liandri, con su voz de trueno ahí. Bernabé y Pablo, los apóstoles, Bernabé y Pablo. Pero está bien ahí. Pero dicen el apóstol, ¿cómo fue? Apóstol Pablo y apóstol Bernabé. O los apóstoles, Pablo y Bernabé. Pero más adelante es el Espíritu Santo que dice, apárteme a Pablo y a Bernabé para la obra. Ese verso es que yo pensé que era ese. Lo puedes buscar y cuando lo busque me acuerdo. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor, el Padre, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces el Hijo dijo, heme aquí, yo iré. Entonces aquí vemos el plan de salvación con la Trinidad operando. Y ahora la Trinidad en el bautismo. Dime, Julia, dale el verso. Dilo. Bueno, ya. Vamos, Juli. Hechos 13, 2, capítulo 13, versos 2 dice, entonces en Hechos 13, 2 dice apártame, y en Hechos 14, 14 lo llamó apóstoles. Pero él dice, y habló el Espíritu Santo, pues entonces el Espíritu Santo habla. Vamos ahora en el bautismo. Mateo 13,
Mateo 3, versos del 16 y el 17, aparece el Hijo, lo puse en rojo. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Subió porque estaba abajo, no 3 goticas. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu Santo que lo vio. Una fuerza, una cosa, una fuerza, una brisa, un viento, una cuestión. No se ve, se siente, pero él lo vio. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, el Padre hablando, que decía, este es mi amigo, mi creación. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces aquí la voz se dice, ese es mi Hijo. Entonces la voz, el que está hablando es el Padre. Y este es el Hijo. Y este es el Espíritu de Dios. Porque esa voz, cuando habla Hijo amado, se está refiriendo a Jesús. Pero vamos a ver algo. En la Trinidad operó la resurrección de Cristo. Cristo no resucitó solo, aunque pudo haberlo hecho. Pero la Trinidad tiene una unidad monolítica. La Trinidad funciona con un mismo propósito. Y lo lindo de la Trinidad es que no hay celos y no hay envidia. Que usted le diga que el Padre es el primero, que el Hijo es el segundo y que el Espíritu Santo es el tercero, el Espíritu Santo no se siente mal porque usted le dijo tercero. Porque ellos saben que son uno. Dios Padre resucitó a Cristo. Base bíblica. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, el Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? El Padre lo resucitó. Ahora vamos a ver otra más. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Base bíblica. La otra. Vamos para los que están anotando. Mírenlo ahí, Hechos 2:32. El Padre resucitó al Hijo. Ahora el Espíritu Santo resucita a Cristo. Romanos 8:11 dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Oye, el Espíritu de aquel que levantó, el Espíritu Santo, aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿dónde que mora? En nosotros. El que levantó, y lo vuelve a aclarar para que que eso está medio manipulado. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en nosotros. Entonces aquí vemos con una base bíblica que el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Vamos ahora, Dios Hijo, el mismo Jesús se autorresucitó también. Por eso es que trabaja la Trinidad, trabaja monolíticamente, pero con diferentes funciones y diferentes personas, pero monolíticamente. Miren el Hijo aquí, Juan 10, voy a leer 2 versos, 17 y 18, dice, pero por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo la pongo y yo la tomo de nuevo. Yo me resucito. Dice el 18, nadie me la quita. No fueron los romanos que lo mataron, ni los judíos que lo entregaron, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para
ponerla y tengo poder para volverla a tomar, para volver a resucitarme yo mismo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces el Espíritu Santo resucita a Cristo, Cristo se resucita a Él mismo y el Padre resucitó a Cristo. Ahora la Trinidad da testimonio en el cielo. Porque las cosas siempre van a ser cuando hayan dos o tres, es que la cosa es cierta. Cuando hay una sola voz hablando, puede ser fácilmente un chisme, una murmuración, un daño. Dice Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y dice quiénes son los tres. El Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo, porque dice, el Verbo se hizo carne y el Verbo era Dios. Entonces, Cristo es divino. No es un profeta más, ni un profeta extraordinario. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué es lo que dice Juan? Y estos tres son uno. Aleluya, ¿eh? Los tres poderosos están con nosotros. Y hay dos que mora dentro de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, viene un parto gemelar. Y ya Cristo mora en mí y el Espíritu Santo mora en mí. Un parto gemelar viene a mi vida. Y dependiendo de mi grado de consagración, Cristo se fortalece. Cristo se fortalece. Y cuando Él se fortalece, entonces yo voy menguando. Y cuando yo fortalezco al Espíritu Santo, porque canto, no llego tarde al tiempo de adoración, el tiempo más importante cuando yo le doy, porque es más importante dar que recibir. Porque el dar habla de desprendimiento, el recibir habla de... Entonces, cuando yo canto, dice Pablo, cuando yo lo adoro, yo me lleno del Espíritu Santo. Y cuando yo me lleno, yo entro a otra dimensión. A yo venir y que Él me enseñe, Él me revele, Él me guíe, Él me dirija, Él me hable, Él me limpie. Y Él, todas las funciones que hace, todos los ministerios que tiene el Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Entonces el Padre y el Hijo, uno son. Dice Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, porque hay un propósito, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Entonces hay un propósito del Padre y del Hijo, un propósito, en eso son uno. Y dice más, dice Juan 14:11, creedme que yo en el Padre y el Padre en mí son uno. De otra manera, creedme por la misma obra. Hacen la misma obra porque tienen un mismo propósito. Ahí va Padre e Hijo. Me falta uno. Juan 12:39 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Todo lo que ha hablado el Hijo no lo ha hablado por su propia cuenta. El Padre me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces no trabajan divorciados, tienen un mismo propósito.
Y ustedes también, ustedes han escuchado el mandamiento del Padre, porque hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y hay mandamientos del Espíritu Santo. Eso no lo tengo aquí, pero se lo estoy diciendo para que lo entienda también. Y dice ahora el 16:13. Por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Hijo no hace lo que le da la gana. El Espíritu Santo no hace lo que le da la gana, sino ellos hacen los dos todo lo que el Padre dice, porque ellos están trabajando con un mismo propósito, en una misma dirección, y no hay choque, no hay desacuerdo. Y el problema es que la palabra dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y usted sabe qué, para los que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, una cosa. Cuando cuando el Señor dijo, yo me iré y enviaré al Consolador, a otro, al Consolador. Esa palabra otro, cuando usted busca etimológicamente, es la palabra alos. Y alos significa otro igual que yo, otro de la misma sustancia que yo. Y vimos ahorita que son tres, pero con la misma sustancia, divino. Entonces Él te está diciendo, yo voy a enviar al Consolador a otro como yo, otro de la misma especie, otro que es Dios, otro divino como yo. Lo que pasa es que hay dos palabras, otro. Otro va a un lugar, dame un jugo. Y le gustó tanto que tú le dices, dame otro. Pero igual, porque le gustó. Pero usted utiliza la palabra otro, ese no me gustó, dame otro, diferente. Pero en realidad en español se utiliza otro. Pero en el griego no, hay dos palabras que hacen la diferencia. Entonces miren, ya estamos terminando. Ahora bien, miren esta línea de tiempo. Línea de tiempo de operación de la Trinidad. Y ahí aparece la línea de tiempo. Tiene que poner atención y tire foto. Antes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. Operó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero claro, el Padre en una proporción más mínima que el Hijo y que el Espíritu Santo. Tuvieron más activos el Hijo y el Espíritu Santo que el mismo Padre. En este tiempo, antes del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y esta rayita que yo puse arriba, puse huerto, porque vimos en el capítulo 1 que trabajó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la caída del ser humano. Entonces, cuando esa rayita divide el tiempo cronos, antes, cuando estaban en el huerto, no existía el tiempo que nosotros hoy conocemos, de 24 horas. No existía tiempo. El tiempo comenzó a correr cuando Adán y Eva pecaron. Ahí comenzó el cronos y duró, este periodo duró 4,000 años. Y muchos dirán, no, pastor. Eso es hasta el Antiguo Testamento. No, eso no es así. Y usted vio lo que apareció ahí. La cruz, la muerte de Cristo. Divide una dispensación, para los que no creen en la dispensación. La era de la iglesia. Y aquí en la era de la iglesia opera el Espíritu Santo en primer lugar. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero le voy a dejar al Espíritu Santo. No lo dejaré huérfano. Y si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo avanzo?
¿Cómo crezco? ¿Cómo maduro? Si no lo tengo, ¿cómo yo recibo dones? ¿Cómo yo recibo? Porque hay muchos dones y lo vimos en una enseñanza y lo contabilizamos, pero en esos dones hay dones terrenales, dones espirituales y dones celestiales. Y si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, me frustro, no avanzo y no entiendo. Esto tiene un periodo de 2000 años. ¿Cuándo inició? Con la muerte de Cristo inició el conteo de los 2000 años. Pero hay otra dispensación que es la era milenial. Y ahí opera el Hijo, reinando en la tierra después que gobierne y le quite el señorío que tiene el diablo sobre la tierra. Ahora Él lo tendrá en esta dispensación. Y eso dura 1000 años. Así lo dice el nombre, la era milenial. Usted puede encontrar rasgos de estos en Zacarías 14, pero también habla Isaías y otros versos y otros profetas más. Esto dura 1000 años. Y son los 1000 años, los 6000 años, 4000 más 2000 y 1000 son los 6000 años de la humanidad, más el 1000 de la era milenial representa el séptimo día, que habla del reposo. El hombre fue hecho en el sexto día. Estaba profetizado en la creación que el ser humano iba a durar 6000 años en la tierra. Y luego, 4000 más 2000, 6000. Y luego viene el reposo, que los judíos lo asumen como el reposo, como el Shabbat, el sábado. Pero el reposo es en la era milenial, que vamos a descansar del diablo, de los demonios, de los espíritus inmundos y de los ángeles caídos, porque existen esos 4 grupos. El diablo, ángeles caídos, demonios y espíritus inmundos. Pero me falta otra dispensación más. Usted vio que yo puse aquí palitos que dividen cada dispensación. Pero usted notó que aquí no hay palitos que van a poner fin. ¿Por qué? Porque la próxima dispensación del milenio, después del milenio, es la eternidad. Y la eternidad no tendrá fin. ¿Y quién va a gobernar aquí? El Padre. No lo cree. Le voy a dar la base bíblica. Le voy a dar la base bíblica. Primera de Corintios 15, 28, lo puse ahí. ¿Qué dice Corintios del 15 al 28? Que luego que Cristo, voy a parafrasear, luego que Cristo venga y sujete a todos los enemigos, a todos, no a algunos, a todos los enemigos, Él mismo se va a sujetar y ahí vuelve la Trinidad a operar. Cuando Cristo sujete a todos los enemigos del reino de la luz, los enemigos del reino de la luz, que es el reino de las tinieblas. Cuando Él venga y sujete a todos los enemigos que son del reino de la luz, entonces dice 1 Corintios 15, 28, Él mismo se va a sujetar al Padre para que todo vuelva a ser como al principio. Como cuando al principio, desde aquí para allá. Porque todo va a volver a ser como al principio. Ahora bien, ¿cuándo comenzó el Nuevo Testamento? Ahí en ese cuadrante que usted ve ahí, ¿en dónde cayó el Nuevo Testamento? En esa línea de tiempo. Miren, presten atención que le voy a decir algo que muchos se pierden. ¿Dónde cayó en esa línea de tiempo el Nuevo Testamento?
antes de la muerte de Cristo. O sea, eso es parte del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento comprende 4000 años. El Nuevo Testamento no habla de que inició el Nuevo Testamento. No. El Nuevo Testamento inicia cuando Cristo muere. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Todo lo que usted ve en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo eso fue Antiguo Testamento. ¿Por qué? Miren por qué, le voy a poner la base bíblica. Porque la gente cree que el Nuevo Testamento comenzó con Mateo. Todo eso es Antiguo Testamento. Con la muerte de Cristo es que inicia, es que entra el Nuevo Testamento. Miren lo que dice, y con esto termino. Miren lo que dice Hebreos 9, del 16 al 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién era el testador? Cristo. Y dice el 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y hasta que Cristo no murió, no entró el Nuevo Testamento. Porque la gente cree que el Nuevo Testamento es Mateo. No, no, no. Ahí te habla de Cristo y Cristo vivo. Es después ya de los Hechos, del libro de los Hechos, es que es Nuevo Testamento. Después de los Hechos. Y la era del Espíritu Santo es cuando se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés. Y Pentecostés es, para iniciar el Nuevo Testamento, la muerte de Cristo lo inicia. Pero la era de la iglesia, de Pascua, de la fiesta de Pascua que muere Cristo, a la fiesta de Pentecostés, pasaron 50 días. Entonces, muere Cristo, entra al Nuevo Testamento. 50 días después comienza la era del Espíritu Santo. Pongámonos de pie. Descodificando la Trinidad. Miren, amados, qué bueno es tener comunión con el Padre, porque dice todo lo que pidiera al Padre, todo lo que se le pidiera al Padre, en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Ahí funciona nuevamente la Trinidad, hasta en las peticiones. Le pido al Padre en el nombre de Jesús, y el que lo va a hacer es el Espíritu Santo. Y si yo no tengo el Espíritu Santo, y si yo nunca lo he anhelado, y si no estoy bautizado con el Espíritu Santo y fuego, ¿cómo yo voy a lograr los cambios? Si Él es el que está asignado de la Trinidad para nuestra dispensación. ¿Cómo lo hago? Atento a macho, a mi conocimiento, a mi sabiduría, a mi destreza. Eso no va a servir para nada. Porque aquí no es por destreza, ni por capacidad, ni por habilidades. Todo queda anulado en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad son más fuertes que nosotros. Para nosotros poder luchar contra esas fuerzas, necesitamos uno más fuerte. Y ese más fuerte, déjame decirle, que es el Espíritu Santo. Porque el Padre está en el cielo, porque el Hijo está en el cielo, y es el Espíritu Santo el que está aquí con nosotros. Y es el que detiene la aparición del anticristo. Lo necesitamos a Él. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, y ayúdanos
que al que no lo tiene, que lo pida y que lo pida y que lo pida y que no pare hasta recibirlo en el nombre de Jesús. Y que todos seamos llenos, Señor, en esta mañana. Que nos llenemos, Señor, cantando alabanza, cantando himnos y cánticos espirituales, cantando en lenguas. Pero ¿cómo me lleno cantando lenguas si ni hablo lenguas? Entonces una cosa lleva a la otra. Ya tenemos el conocimiento, ahora vamos a meternos con Dios y a pedirle que queremos ser bautizados, los que no lo han hecho, y los que ya lo recibieron, entonces no se quede con ellos, sino ahora quiero ser lleno. Y ya después que sea lleno, yo quiero mantenerme lleno hasta que Cristo venga. Y así solamente vamos a poder vencer al enemigo. Yo te bendigo, iglesia, para que lo anhelemos y nos mantengamos llenos. Llenos del Espíritu Santo. Llenos de Dios Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.